¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. No, Eduardo, muchas gracias por tu invitación. Es un gusto estar en este foro analizando temas relevantes para el país. Y vamos a comenzar hablando, doctor, sobre estas proyecciones de crecimiento de organismos internacionales para el país y la región que se han ido ajustando pues, en las últimas semanas y meses. Sí. Bueno, las proyecciones que teníamos a principios de año no tomaban en cuenta el impacto de la situación de Ucrania, obviamente. Y entonces ya en las reuniones anuales de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario se hicieron ajustes a las proyecciones de crecimiento de toda la economía global y por regiones, China, Estados Unidos, etcétera. Y la propia Reserva Federal en su reunión de marzo hizo ya un nuevo ajuste de las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, que ahorita andan en 2,8%, cuando estaban en 4,6% a finales del año pasado. Entonces, en ese marco es que se ha dado el ajuste del crecimiento para El Salvador y ahora, de acuerdo al Banco Mundial, la proyección sería de 2,9% para este año y de acuerdo al Fondo Monetario sería de 3%, lo cual con estas nuevas proyecciones nos coloca en la cola de todos los países de la región. Y yo en lo personal pienso que en el curso del año va a haber algún otro ajuste o ajustes otra vez hacia la baja. Entonces, yo pensaría que vamos a cerrar tal vez con una tasa de entre 2 y 2,5, que es lo que de hecho ya el Fondo Monetario pronosticaba para los siguientes años, para 2023 en adelante. De hecho, ya en las proyecciones del Fondo Monetario se anticipaba que después del rebote del 10,3% del año pasado, bueno, íbamos a caer este año ahora al 3% y ya el próximo año estaríamos en 2,5%. Y luego hacia el año 2025-2026 estaríamos convergiendo de nuevo a una tasa de 2%, si es que no ocurre algo más en el camino, que es muy probable. Eso generó, ese 10% generó confusión en muchas personas. Doctor decía, ¿cuánto hemos crecido? Incluso destacaban algunas personas, mire, hemos crecido más comparado a países europeos y todo, pero era ese efecto rebote de tanto que habíamos caído en la economía y una franca, porque hay que decirlo, una franca recuperación de la economía, ganando el terreno perdido. No es que habíamos llegado al piso de cero y subido un 10%. Sí, exactamente, era un típico efecto rebote. Claro. De hecho, el 10,3 es la más alta desde el 62, o sea, en 50 años prácticamente no teníamos, casi 60 años no habíamos tenido una tasa de crecimiento tan alta como el 10,3. Pero es eso, un efecto rebote. Es como cuando tú tiras una pelota de básquetbol, por ejemplo, si tú la tiras de un segundo piso va a rebotar más que si la tiras del nivel de una mesa. Entonces va a estar rebotando hasta que llega otra vez a quedar estática. Entonces una economía normalmente, mientras más bajo ha caído, más alto crece, digamos, el siguiente periodo. Pero como es rebote, así como la pelota se va otra vez volviendo a quedar estática, así una economía rebota y luego busca de nuevo su equilibrio previo, digamos, al rebote. Y eso es lo que ha pasado con El Salvador y con un montón de... con Panamá. Panamá el año pasado creció 17 y fichas porque había caído como 12 en el 2020. Chile creció como 12% el año pasado. O sea, en general las economías el año pasado registraron su tasa más alta en décadas, porque la caída del 2020 fue la más alta en décadas. Entonces, un efecto rebote típico. La inversión pública sí ha crecido en comparación al año anterior, según algunas proyecciones internas del país, doctor. Bueno, todo creció. Todo creció por la misma razón, Okay. un efecto rebote. O sea, así como hubo un efecto rebote en el PIB, hubo efecto rebote en inversión pública, inversión privada, exportaciones, remesas, todo rebotó. Y ahora este año es que vemos ya que las variables se empiezan a converger hacia lo que sería su equilibrio, digamos, en el mediano plazo. Ahora, ¿qué se necesita para crecer más en inversión pública? Porque hemos visto algunas proyecciones, algunos proyectos del gobierno que han anunciado de inversión, pero para que esto se concretice. Sí. Bueno, corrijo lo que decía antes, todo rebotó excepto la inversión extranjera directa.
Porque, por ejemplo, la inversión privada doméstica, esa llegó a más de 18% del PIB, que es una tasa récord, pero también efecto rebote. Pero la inversión extranjera directa sí es interesante. Bueno, fuimos otra vez la economía con la tasa de inversión extranjera directa más baja en toda la región, incluyendo a Panamá y a Dominicana. Y es especialmente interesante porque yo al menos esperaba que en el último trimestre del año pasado, ya en el contexto del anuncio de la ley Bitcoin y de todas estas visitas de inversionistas, los flujos de inversión extranjera aumentaran y no. De hecho, tuvimos un flujo negativo de inversión extranjera directa, o sea, salió más inversión que la que entró el último trimestre del año, y en la segunda mitad del año también el flujo fue negativo. Pero en el último trimestre fuimos el único país en la región que tuvimos un flujo negativo de inversión extranjera directa, mientras que todos los demás países el flujo fue positivo. Entonces me parece interesante porque se suponía que ya la coyuntura era diferente. Pero digamos, volviendo a tu pregunta de la inversión pública, ahí el problema con la inversión pública es que no hay espacio fiscal para inversión, a no ser que el gobierno siga acumulando deuda, pero con recursos propios no hay realmente espacio para inversión, a no ser que se sacrifique otro tipo de gasto. Y como sabemos, estamos fiscalmente muy apretados, ¿verdad? Ahora, es un año difícil porque hay que honrar compromisos internacionales, el tema de las pensiones, el grupo grande que hay que empezar a pagar, y todavía la colocación de bonos en los mercados internacionales es muy difícil, básicamente cerrado en este momento para El Salvador. Sí, bueno, esa es una situación muy complicada. Yo creo que los bonos, los 800 millones de bonos que vencen en enero del próximo año, pero que ya hay que tener listo el dinero a más tardar en diciembre de este año, y ya estamos a mitad del año, o sea, el tiempo está corriendo. Yo creo que eso se puede conseguir, ¿verdad? Se puede conseguir. Bueno, yo creo que hay varias alternativas. Una podría ser sacar un poco más de las reservas de liquidez para comprar deuda pública. Otra podría ser sacar un poco de liquidez mediante alguna reingeniería financiera de las pensiones, si es que se nacionalizan. Creo también que se podría acudir en parte a un préstamo pequeño con la Corporación Andina de Fomento. Y también, en última instancia, creo que se podrían utilizar parte de los derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que el Banco Central tiene como activos de reserva dentro de las reservas internacionales netas. Entonces yo realmente no veo un gran riesgo de impago. Creo que el presidente se va a lanzar a la reelección, y un evento disruptivo, como podría ser un evento crediticio de un impago, sería un costo político muy fuerte en un país que tiene una trayectoria buena de pago. Entonces yo creo que el gobierno va a pagar eso. Ahora, está el tema del riesgo país. En este momento el riesgo país ya anda en 26.2%. Bueno, anteayer andaba en 26.2%. Ya estamos 700 puntos básicos por arriba de Argentina en riesgo país, que Argentina era el segundo país más riesgoso después de Venezuela. Ya desde marzo superamos a Argentina y nos vamos despegando de Argentina. Entonces, esto contamina no solo la emisión de deuda en los mercados convencionales de deuda. Si El Salvador quisiera salir a colocar bonos ahorita convencionales, necesitaría pagar como 30%, porque sería 26.2% de su riesgo país, más un 3.2% de la tasa de los bonos del Tesoro, o sea, 30%. Entonces, no va a salir a colocar deuda a 30%. Pero eso le contamina también por el mercado de las criptomonedas. Porque, por ejemplo, aunque digamos, se ha dicho que el mercado de las criptomonedas se mueve por su propio lado, si vos sos una mala paga, nadie te va a querer prestar, sea en el mercado convencional o sea en el mercado cripto, nadie te va a querer prestar. Incluido el de las cripto. Incluyendo de las cripto. Porque algunos consideran que esa es la opción ante, el plan B, sí, ante la falta de liquidez. Puede ser que por digamos, una actitud de solidaridad con el brother, el crypto brother, sobre todo los inversionistas más ideológicos en el campo de las criptomonedas pudieran estar dispuestos a comprar deuda salvadoreña, pero los grandes inversionistas definitivamente no. Y tenemos, por ejemplo, el consejo que le dio Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, que es una empresa que tiene más de 125,000 bitcoins.
y Michael Saylor ha sido promotor del Bitcoin. Él en lo personal tiene más de 17.700 Bitcoins. El gobierno de El Salvador tiene 2.300 Bitcoins. Y Michael Saylor ya hace un par de meses le dijo a El Salvador, no te aconsejo que emitas esos bonos Bitcoin porque no hay todavía apetito, todavía el mercado de las criptomonedas no está preparado todavía para comprar bonos Bitcoin. Entonces, esa puerta yo creo que está cerrada también. Entonces, al gobierno no le queda más remedio que buscar por otros mecanismos como los que te acabo de mencionar. Doctor, digamos, el tema Bitcoin, aparte del mundo Bitcoin, pues ha generado también un resquemor y lo hemos visto en el Fondo Monetario Internacional, en el último documento que mandaba y hacía alguna sugerencia, en una orden al país para hacerlo. ¿Será que esto también le está cerrando la puerta a la obtención de crédito, aparte de lo del riesgo país? Bueno, eso dificultó el proceso de negociación que se traía con el Fondo Monetario. En parte porque el gobierno no le había consultado al Fondo Monetario. O sea, estaba en un proceso de negociación y de repente sale el presidente en junio del 2021, el año pasado, anunciando eso a través de aquella famosa conferencia pregrabada que se envió a la conferencia Bitcoin de Miami, y eso deja totalmente fuera de base al Fondo Monetario. El Fondo Monetario señaló desde el primer momento que había varios riesgos fiscales, riesgos macroeconómicos, riesgos de transparencia, legales, etcétera, que había que estudiar. Ahora, el tema del Fondo Monetario con el Bitcoin no es el Bitcoin en sí mismo o las criptomonedas, sino el hecho de querer hacerlo moneda de curso legal. Okay. Porque el Bitcoin como una alternativa de inversión se está, incluso como medio de pago, aunque menos, pero como alternativa de inversión se está generalizando ampliamente en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos. Sí. Ahora acaba de salir el dato de la Reserva Federal de que aproximadamente el 12% de los norteamericanos, que es una población de 300 y pico millones, tiene inversiones en Bitcoin. Entonces, eso es imparable, pero eso es muy distinto de querer que un país lo adopte como moneda de curso legal. Y ese es el tema del Fondo Monetario. Y en el comunicado que el directorio del fondo emitió en enero, cuando se dio a conocer el informe del artículo 4, eso era lo que decía: exhortamos a las autoridades de El Salvador a que limiten el alcance de la ley Bitcoin, quitando esa cláusula de que es moneda de curso legal. El famoso artículo 7. El artículo 7 de la ley Bitcoin. Pero por lo demás no hay problema. No hay problema en que se utilice y que cada quien corra con los riesgos. Hemos visto que después de que se decía que el Bitcoin iba a llegar a los $100,000 a finales del año pasado, a partir del 9 de noviembre dio un punto de inflexión y ha empezado a caer, y ya tiene varios días que se ha mantenido por debajo de los $30,000. 27, 28,000, 29,000 han andado rondando. Yo descargué la billetera de Bitcoin, no he movido eso, y de los $30 del bono, ya hace días que anda entre 28 y $29. Entonces, y hay algunos gurúes de las criptomonedas como Vitalik Buterin y Du Yu y otros que dicen que está entrándose en un cripto invierno y que probablemente el precio del Bitcoin va a mantenerse deprimido por unos 2 o 3 años y luego va a volver a subir. Pero, digamos, los inversionistas de Bitcoin deberían de prepararse para tener paciencia, esperar a que vuelva a subir. Bueno, es así, es como un mercado de valores, ¿verdad? Sí. Incluso había una proyección de que iba a cerrar el año a 100,000 una criptomoneda, pero lo cual no ocurrió el año anterior y no sé cómo vaya a ser esa tendencia. Fíjate, en la primera semana de noviembre llegó a su pico máximo histórico, casi $68,000, y han dado por debajo de los 30,000, o sea, es menos del 50% de su valor. Muy volátil. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, retomamos lo que mencionaba en el segmento anterior, las 3 opciones que usted decía como para obtener fondos en el país. Uno, fondos de pensiones, poder utilizar fondos de pensiones, fondos de la Cooperación Andina de Fomento, pues que vimos a funcionarios de gobierno que llegaron, incluso algunos dicen que la ratificación de los convenios de la OIT obedece también a uno de los requisitos pues, que establece para la obtención de esa plata. Y el otro es el giro que recibió de intereses de parte del Fondo Monetario Internacional también El Salvador. Ahora, ¿cuál de estas opciones puede ser viable sin impactar o afectar la parte individual de los fondos de los salvadoreños y también al mismo país? Bueno, yo añadiría una cuarta, que era la reserva de liquidez, bueno. que ya se ha estado utilizando para comprar deuda pública. O sea, Sí. ya desde el inicio de la pandemia, cuando el gobierno necesitaba recursos extraordinarios, el Comité de Normas del Banco Central bajó los requisitos de liquidez para liberarle a los bancos de liquidez para que pudieran comprar más letes y CETES. Yo creo que ahí hay todavía un espacio que se puede aprovechar. Yo diría de unos 500 millones se podrían sacar. Claro, eso tiene el inconveniente de que te baja la reserva de liquidez a niveles ya, digamos, riesgosos, y te baja las reservas internacionales netas. Entonces hay un efecto sobre riesgo país y hay un efecto político relacionado. Doctor, solo una consulta para las personas que no tienen muy claro este procedimiento. Los bancos, digamos, la banca tradicional estaría obligada a prestarle al Estado al hacer ese movimiento que el gobierno diga, mire, se ha hecho este movimiento para que usted me pueda dar recursos, nosotros colocamos bonos, usted lo tiene que comprar. ¿Es obligación o puede la banca decir, no, muchas gracias, yo no estoy interesado en esa adquisición? Legalmente no es obligatorio. Okay. Legalmente la banca puede decir, no, esa liquidez la voy a ocupar para otra cosa. En la práctica sabemos que el gobierno puede, digamos, torcerle el brazo a los bancos para que le compren más, ¿verdad? O sea, hacerle una oferta que no pueda rechazar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, digamos, en el pasado reciente? Porque aunque la tasa de interés sobre esos títulos, digamos, los letes han dado 7 y pico, que es una tasa, digamos, atractiva, no es comparable a los 30 o 26 que tiene que pagar ahora el gobierno si quisiera emitir eurobonos. Claro. Y además subiendo, ¿verdad? Con esta normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que ya la Reserva ha iniciado una subida de las tasas, que obviamente nos va a impactar a nosotros en tasas mayores. Entonces no es obligación, pero el gobierno tiene sus mecanismos para obligar, digámoslo así, a los bancos a comprar esa deuda. Cuando se ha hablado con funcionarios de gobierno, del actual gobierno, el ministro de Hacienda u otros funcionarios, y se le pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, ellos han dicho, no, es que no está cerrado el acuerdo, esto es parte de un proceso de pláticas, aunque los analistas dicen, no, eso está más lejos que de aquí a China, o sea, el hecho, las conversaciones, pues obviamente no se rompen, pero el llegar a un acuerdo próximamente con el fondo para anunciar una inyección de fondos o liberar a los organismos que puedan prestar a El Salvador, sí no está tan cerca, doctor. Sí, lo que pasa es que un país, y concretamente El Salvador, mantiene todo el tiempo conversaciones con el Fondo Monetario desde el momento en que es miembro del Fondo Monetario, como lo son 190 países, y que el Fondo Monetario anualmente, en base al artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario, le revisa las cuentas macroeconómicas a los países para elaborar el informe del artículo 4 anual. Entonces, en ese sentido, el país mantiene siempre conversaciones con el Fondo Monetario, vienen misiones técnicas del Fondo Monetario para asesorar temas de balanza de pagos, de cuentas macroeconómicas, de supervisión sistema financiero. O sea, el diálogo con el Fondo Monetario es algo que se mantiene todo el tiempo. Ahora, eso no quiere decir que haya una negociación con el fondo para un acuerdo que era de los 1.300 millones. Entonces, esa parte ya, incluso yo creo que el gobierno, en las reuniones que tuvo con inversionistas hace un par de meses, el propio presidente Bukele y el ministro Zelaya dijeron explícitamente que el Fondo Monetario estaba pidiendo como demasiado, como que tenía muchas exigencias para el país,
y que a cambio de eso lo que ofrecía no era mucho. Entonces que en términos, digamos, prácticos no era un buen negocio para El Salvador. Eso ya lo dijeron el presidente y el ministro. Entonces es un reconocimiento, me parece a mí, de que la negociación con el fondo está detenida, está parada. No tiene futuro, digamos, a no ser que cambien las condiciones. Doctor, aparte de, digamos, de la importancia de la obtención de estos fondos para honrar estos compromisos de deuda internacional, pues también está la necesidad de obtención de fondos para la cobertura de los proyectos, el crecimiento y el desarrollo que se necesita en el país. O sea, son dos cosas aparte, dos necesidades diferentes de dinero que se tiene. Sí, desde luego. Sí, bueno, los analistas o los análisis financieros que hacen toman en cuenta, bueno, cuánto dinero, en términos brutos llamamos, necesita el país para enfrentar sus necesidades de financiamiento, y ahí entra lo que necesita para refinanciar vencimientos de deuda y lo que necesita para cubrir brechas fiscales. Entonces, en el caso de El Salvador, vaya, tenemos más o menos 2.600 millones de saldo de deuda de corto plazo entre letes y cetes, que eso va venciendo, hay que irlo renovando. Entonces ahí tenemos 2.600 millones que hay que ir consiguiendo. Ya se han ido consiguiendo en lo que va del año, pero viene, por ejemplo, un vencimiento fuerte de 1.300 millones entre agosto y octubre de letes. Entonces ahí hay que dar lo que se llama el rollover. Entonces, 2.600. Los 800 millones de los eurobonos, ahí eso suma 2.600 más 800, 3.400. Y de ahí viene la necesidad, por ejemplo, del déficit fiscal. Según el presupuesto que se aprobó el año pasado, el déficit fiscal este año estaba proyectado más o menos 500 millones de dólares. O sea que según los cálculos del gobierno tendríamos 3.400 más 500, casi 4.000 millones de dólares de recursos que necesitas conseguir. Ahora, algunos dicen que el déficit va a ser mayor, 1.000 millones o más. Entonces, si fuera 1.000 millones, necesitaría darle el rollover a los 2.600 de letes y cetes, a los 800 millones de eurobonos, y encima de eso conseguir 1.000 millones para cubrir el déficit del año si fuera 1.000 millones. Entonces sí, o sea, además de conseguir los 800 millones para darle el rollover a los bonos que vencen en 2023, el gobierno necesita recursos frescos para cerrar o para cubrir el déficit fiscal. Ahora, sí se puede hacer, digamos, esfuerzos internos de país en la medida fiscal para la obtención de recursos o hacer más eficiente, por ejemplo, control de contrabando, las fuentes de empleo que no sean necesarias, o sea, alguna política de ajuste interna en el país para liberar un poco de recursos, Sí. doctor. Bueno, yo creo que, ya lo he dicho en otros lados, pero lo repito acá, creo que el ministro Zelaya está haciendo un excelente trabajo en términos de la fiscalización tributaria y de la recaudación. Creo que está haciendo un buen trabajo. Además, el gobierno se ha visto, digamos, ayudado por la inflación, que desde otro punto de vista la inflación es algo que a la gente no le gusta, pero desde el punto de vista fiscal es beneficiosa porque la recaudación aumenta. Porque el precio de los artículos aumenta, nuestra recaudación se basa principalmente en IVA, sí. Entonces si algo en lugar de valer 100 vale 125, el 13% de IVA cae sobre 125 y no sobre 100. Entonces la recaudación aumenta. La recaudación el año pasado y este año ha sido muy buena. Hemos tenido también récord de recaudación, que creo que en parte por el lado del IVA se debe a, bueno, tuvimos importaciones récord el año pasado, más de 15.000 millones de importaciones, sobre las cuales cae IVA, la mayor parte, y la actividad económica le está cayendo IVA y con precios mayores por la inflación hay una mayor recaudación. Entonces yo creo que eso ha ayudado, pero además también el impuesto sobre la renta ha aumentado, y eso ya no es efecto de aumento de precios, ese es efecto de que el gobierno, el ministro de Hacienda está haciendo una buena labor de recaudación. Entonces eso ayuda. Eso ayuda porque si realmente la recaudación de este año es mayor de lo que se ha presupuestado, entonces el déficit fiscal va a ser menor o va a haber menor necesidad de recursos de deuda para cubrir ese hoyo fiscal.
Hay algunos que dicen que debe de haber una apuesta también a la producción o mayor generación de comercio o de productos en el país para depender tanto de la importación y generar pues más rubros económicos, y esto también pues viendo lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia, lo complicado que se está volviendo traer materia prima. Doctor. Bueno, esa es la clave del éxito económico en cualquier escenario, crecimiento. Si no hay crecimiento, se te dificulta la gestión fiscal, se te dificulta la política, se te dificulta todo porque no hay recursos. Entonces, esa es la apuesta, digamos, principal, que el país aumente su dinámica de crecimiento. Ahora, ¿por qué El Salvador ha estado sumido en esta trampa de bajo crecimiento? Bueno, ahí ha habido cantidad de análisis, cantidad de hipótesis, pero todos coinciden que el tema de la seguridad pública ha sido un factor que ha trabado la obtención de tasas de crecimiento más altas. Yo en lo personal le doy el beneficio de la duda a la actual guerra a fondo del gobierno con las pandillas. Si realmente el gobierno logra resolver ese tema, creo que se va a notar un hit importante. Entonces, el tema de la seguridad, si ya se eliminan o se reducen al mínimo las extorsiones, eso permitiría que haya una recuperación, sobre todo a nivel, digamos, del tejido microempresarial. Hay decenas de miles de negocios que han tenido que cerrar por las extorsiones, gente que se ha tenido que ir del país por la amenaza de las pandillas. Entonces, si eso se resuelve, yo creo que el gobierno se anotaría el mayor hit de su gestión, mucho más que lo del Bitcoin, porque lo del Bitcoin en realidad ha resultado bastante fallido, pero ahorita no sabemos todavía. Ahorita lo que vemos es que hay 35,000 pandilleros presos, pero si eso se mantiene en prisión y se resuelven las extorsiones, yo creo que eso sí puede marcar un escenario diferente para la reactivación económica. Pero en este momento yo le doy el beneficio de la duda. No puedo asegurar que va a ser exitoso. Incluso hay informes de, por ejemplo, grandes compañías que vienen a invertir al país que aparte de ver lo macroeconómico, los números, el tema de la seguridad para la inversión es fundamental para decidir si mete la plata acá, en Costa Rica, o dónde abre empresas. Sí, o sea, hay un tema de seguridad ciudadana y hay un tema de seguridad jurídica. Correcto. Lo de la seguridad ciudadana es clave. Por ejemplo, si se le está haciendo la apuesta a la industria hotelera, imagínate el escándalo que sería que un turista de los miles que llegarían fuera matado por las pandillas. Sería un escándalo que te baja el turismo. Pero luego está el tema de la seguridad jurídica. Y entonces aquí sí El Salvador también está bastante mal y eso se refleja en el riesgo país, ¿verdad? El riesgo país de El Salvador, que ahorita anda en 26.2%, estaba en 5.4% el 30 de abril del año pasado. O sea que ha subido de 5.4, digamos, a 26.2 en el curso del 1 de mayo y el momento actual. Doctor, ¿y esto es por ejemplo, lo de la Corte Suprema de Justicia, las decisiones que la gente diga, bueno, mañana me pueden cambiar las reglas del juego a nivel empresarial o a nivel gubernamental? Todo eso, ¿verdad? El análisis de todas las calificadoras, de los bancos de inversión, de todo el mundo es coincidente en eso. Ha habido un debilitamiento del entorno institucional de El Salvador en el último año, desde que vino la última asamblea particularmente. Entonces eso le genera a los inversionistas una incertidumbre, porque dicen, bueno, si este país no es capaz de respetar su propio marco constitucional, ¿qué garantía tenemos de que va a respetar las reglas del juego si nosotros llegamos a invertir? Y entonces eso ahuyenta la inversión. Para mí, bueno, no solo para mí, en general los estudios y los analistas señalan que el principal factor que analiza un inversionista a la hora de considerar invertir en un país es la seguridad jurídica, más que el costo salarial, más que el costo de la energía, más que la logística. Todo eso es importante, pero lo principal es la seguridad jurídica, porque si hay todo lo demás, pero no hay seguridad jurídica, de nada le sirve al inversionista, porque invierte, le va bien y luego el Estado le cambia las reglas del juego y ya su inversión se evaporó. Entonces, para los inversionistas eso es muy importante y por eso el entorno institucional es un factor fundamental y por eso es que se ha deteriorado tanto el riesgo país de El Salvador en el último año.
Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Carlos Acevedo y hay un tema, doctor, que queremos aprovechar a abordar y es el tema pues, de una reforma de pensiones de forma integral como la ha estado manejando el gobierno, pues desde el año pasado, el 15 de septiembre, incluso un poco antes ya se venía hablando. El presidente dijo que la iba a mandar, que se habían tomado un tiempo para hacer más análisis, pero todavía hasta la fecha 25 de mayo de 2022 no ha sido enviada a la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda lo más que ha dicho es que es el trabajador el centro de la reforma que se va a buscar ayudar, pero todavía no hay un documento pues concreto para análisis en la Asamblea. Bueno, esta es una gran papa caliente que ha heredado el actual gobierno, como la gran mayoría de los problemas que hemos mencionado, Sí. ¿verdad? El problema fiscal, el problema de la inseguridad, todos son problemas heredados, ¿verdad? De gobiernos anteriores. Yo creo que el hecho de que cuando el presidente anunció el 15 de septiembre, fue del año pasado, que en 30 días iba a mandar una propuesta a la Asamblea y estamos ya casi entrando a junio y todavía no llega la propuesta, es en sí mismo un indicador de lo complicado de la cosa. Yo creo que cuando el presidente hizo la promesa, no tenía suficiente conciencia de la papa caliente que son las pensiones. Y cuando ya le dijo a sus colaboradores, a sus asesores, mire, trabajemos en esto, y empezaron a hacer números, se dieron cuenta del tremendo problema que hay. En El Salvador solamente la cuarta parte de la población tiene cobertura de pensiones. El 75% no cotiza nada y al momento de su jubilación no va a tener nada. Y desde el 25% que cotiza, aproximadamente el 80% solo va a tener pensión mínima. O sea que del 100% de la población, 75% no va a tener nada, 20% va a tener pensión mínima y solamente 5% van a tener pensiones más o menos buenas. Entonces, el presidente ha ofrecido pensiones dignas por primera vez en la historia, pero el problema es que con los parámetros de las edades de jubilación que tenemos, que son las más bajas en América Latina, excepto Bolivia, en Bolivia la gente se puede jubilar un poco más joven, pero aquí es el siguiente país, las tasas de cotización relativamente bajas que tenemos, es para mí imposible conseguir pensiones del 70% del salario, a no ser que la rentabilidad fuera del 10-12%, cosa que no ocurre, o que le estemos pagando buenas pensiones a las generaciones actuales, pero con cargo a las pensiones de las generaciones futuras. Pero si se cumplen esas condiciones, yo no veo manera en que el gobierno pueda ofrecer pensiones del 70% del salario. Ahora, doctor, trasladar esa, como hemos dicho, el símil, esa papa caliente a un próximo gobierno tampoco es opción, porque hay una brecha que ya se cerró y que hay que empezar a pagar este año, ya en 2 meses quizás, a un grupo muy grande de los primeros ya que cambiaron al sistema. O sea, no es que se va a poder heredar, hay que buscar una solución ya. Sí, lo que pasa es que a este grupo, si se mantienen los parámetros, las pensiones que se les pagarían son de menos del 30%. Y eso sí se puede hacer. Pero justamente la promesa presidencial es que esas pensiones raquíticas ya no se van a pagar, sino que se van a pagar. Bueno, hay algunos que piensan que se les va a pagar el 100% el salario,
Los que menos dicen 70% del salario. Los sindicatos presentaron una propuesta al presidente y era del 70% la propuesta. Y claro, esas eran las tasas de reemplazo del antiguo sistema de reparto, pero por eso estaba quebrado. Porque estaba ofreciendo pensiones que no se podían sostener en el tiempo. Entonces yo estoy a la expectativa ahora de ver cómo hace el gobierno para resolver este gran problema, ¿verdad? Realmente estoy intrigado. Yo creo que ni siquiera estos jóvenes talentos que tenemos que ganan medallas de oro y de bronce, con todo el talento matemático que tienen, podrían resolver este problema. Dicen que hay una apuesta, doctor, por lo menos el grupo de Pensión Digna y otros que han estado en reuniones con el Ejecutivo, de incorporar a las personas que no cotizan al Seguro Social, sino buscar a ese universo mal llamado el grupo ilegal, ya que está fuera del marco de pago de impuestos, incorporarlo también a este sector para que ellos puedan de forma individual hacer una aportación y tener una masa mayor de fondos. Sí, pero ese es un típico esquema piramidal, ¿verdad? Yo te meto a un esquema de inversión, pero vos conseguís a otros 10 y cada uno de esos consigue a otros 10. Y entonces, claro, mientras se logre eso, mantenés el esquema piramidal. Pero el problema es que los incorporás ahora. Pero al momento de incorporarlos significa que les tienes que pagar pensiones en el futuro. Entonces, si la población no continúa creciendo a ese ritmo, eso es insostenible. Y las tendencias demográficas son que la típica pirámide poblacional de base ancha se está invirtiendo. O sea, cada vez hay menos gente joven, menos niños, y cada vez hay un grupo de población mayor que necesita pensiones. Entonces, esa solución no es solución sostenible intertemporalmente. Eso lo que te ayuda es a generar recursos para pagarles ahorita. Pero en el futuro, ¿cómo vas a hacer para pagarles a esa gente que se está incorporando? Perdón, doctor, dentro de las propuestas o lo que se ha estado analizando, están como varias alternativas. Una, que sea el Estado, directamente el gobierno, el que se haga cargo del tema de las pensiones. Está otro, que continúen las AFP, incorporado al sector de los trabajadores, una tripartita. Y el otro, que salgan las AFP. Entonces, solo gobierno y sector de los trabajadores, como algunos de los modelos viables para operar el sistema. Sí, el tema que tenemos es que el modelo de AFPs, como se planteó en Chile, que fue el modelo que nosotros copiamos, no ha funcionado porque el gobierno ha estado forzando a los fondos de pensiones a prestarle dinero para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. O sea que las pensiones de los que están jubilados se han estado pagando con las cotizaciones de los que están trabajando. Correcto. Entonces, eso no es sostenible. Además, hemos visto que las rentabilidades, digamos, de los SIP, por mucho tiempo tuvieron la regla de la tasa LIBOR más 0.75, lo cual cuando la tasa LIBOR estaba en 0.25, significaba una rentabilidad de 1%, 1.25%. Entonces, en ese escenario en el que las AFPs no tienen la discrecionalidad para ver dónde invierten para conseguir la mayor rentabilidad, sino que el gobierno le dice, me vas a comprar estos títulos y te voy a pagar esta tasa de interés, el trabajo de las AFPs no tiene sentido. Entonces, la comisión del 1.9% que cobran las AFPs tampoco tiene sentido. Entonces, en ese sentido, sería razonable que se eliminara el sistema privado y que ese 1.9% que ahora va a las AFPs vaya a las pensiones, mejoraría las pensiones. Ahora, doctor, ¿pero qué garantía hay de que el gobierno no utilice los fondos de los cotizantes a su antojo? O sea, es decir, vaya prestándose cada vez más. Bueno, hemos visto las reformas que se han hecho y cuánto dinero, pues, y luego solo los papeles de deuda que están emitiendo. O sea, que no utilice como caja chica los fondos de las pensiones, sí solo como actor principal, digamos, esté el gobierno y el sector de los trabajadores. No hay ninguna garantía, pero como el gobierno tiene que pagar pensiones y las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones, entonces si el gobierno agarrara
el dinero de las cotizaciones para otra cosa, luego tendría que ver de dónde saca dinero para pagar pensiones. Entonces, hay una restricción que hace, yo diría imposible que el gobierno pueda hacer eso. Es como que, por ejemplo, mi mamá me da $30 porque yo voy a salir y entonces me da $30. Mira, hijito, pasame a comprar unas medicinas a la farmacia, me da los $30. Yo voy y me voy al casino y me gasto los $30 ahí, pero gano en el casino. Entonces luego regreso a la casa y en el camino le compro a mi mamá sus medicinas. No con los $30 que ella me dio, sino con lo que gané en el casino. Pero a mi mamá no le importa si utilicé los 30 que ella me dio o los gasté esos en el casino y luego obtuvo otro dinero y con eso compré. Lo que interesa es las medicinas. Entonces, igual, si el gobierno utilizara las cotizaciones para otras cosas, de todas maneras tendría que pagar las pensiones. Entonces, mientras pagan las pensiones, no importa si el dinero de las cotizaciones los agarró para otra cosa. O sea, el dinero es fungible y el gobierno tendría que pagar las pensiones. Porque si no las paga, ahí sí se mete en un serio problema. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, mira, hay un tema que queremos aprovechar también a abordar y es el tema de la importancia que sigue siendo para nuestro país, sin duda alguna, el tema de las remesas, del envío de las remesas por parte de Estados Unidos, sobre todo a las familias salvadoreñas que van casi directamente al consumo. Durante el periodo de la pandemia, pues hubo una contracción en Estados Unidos del empleo y sí se vio un poco la reducción, pero ya a medida ha ido hacia el análisis usted de la recuperación, de los efectos rebote y todo que se ha ido dando y la economía, sobre todo los Estados Unidos, se ha ido recuperando, se ha visto hasta un crecimiento en el tema de las remesas que llegan al país. Sí. Bueno, las remesas ha sido el salvavidas del Salvador. Desde el punto de vista macroeconómico, sin las remesas la dolarización hubiera tronado hace rato, y desde el punto de vista social, porque sin las remesas los niveles de pobreza en El Salvador serían mucho más altos. El Salvador ha recibido más de $100,000 millones en remesas desde comienzos de los 90 hasta la fecha. El año pasado tuvimos ingresos récord de $5,700 millones de dólares. En general, los países que reciben remesas tuvieron ingresos récord el año pasado. Guatemala recibió más de $15,000 millones de dólares de remesas. El Salvador 7,500, perdón, corrijo. Bueno, todo el mundo recibió remesas récord gracias a las políticas de apoyo a los hogares de la administración Biden. Entonces, claro, la política monetaria y fiscal de la administración Biden para hacerle frente a la crisis del COVID, para mantener la actividad económica en Estados Unidos, eso benefició a hogares, empresas, incluidos los salvadoreños, y nos benefició a nosotros y a todos los países que reciben remesas de Estados Unidos. Este año las remesas siguen creciendo, pero ya notamos una desaceleración. En el periodo enero-abril han crecido 4.2% con respecto a enero-abril del año pasado, después de que venían creciendo a tasas de 15-20%. En marzo, comparando marzo de este año con marzo del año pasado, incluso ya hubo una caída de casi 1% de las remesas, pero siguen creciendo. Ahora, con la desaceleración de Estados Unidos, lo anticipable es que se desacelere la remesa. Yo no diría que vayan a caer, yo creo que van a seguir creciendo, pero ya no a las tasas que vimos el año pasado. Aquí hay otro variable de rebote. O sea, las remesas rebotaron algo el año pasado y ahora ya se va a normalizar la tasa de crecimiento. Además de que la economía norteamericana se está desacelerando y va a desacelerarse. Entonces nos tenemos que preparar también para un ajuste por ese lado de remesas que van a estar creciendo a tasas menores.
Ahora, doctor, el tema de Estados Unidos también han estado hablando de una inminente alza en las tasas de interés de la banca. Eso sin duda nos va a llegar y lo vamos a empezar a ver reflejado en el país. Sí, de hecho ya en la reunión de marzo del llamado Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal se aprobó un primer incremento de lo que se llama la tasa a los fondos federales de 25 puntos básicos. Y en la reunión ahora de mayo se subió otros 50 puntos básicos. O sea que entre una y otra, la tasa de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia, en Estados Unidos ha subido 75 puntos básicos. Y la Reserva Federal ha anunciado de alguna manera que su intención es seguirla subiendo en las siguientes 8 reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto este año, hasta llegar más o menos a un 3.25% a finales del año. O sea que eso significa que todo el edificio de tasas va a subir 3 puntos porcentuales, 3 puntos, si se mantiene esa intención. Claro, eso depende, digamos, si la Reserva Federal empieza a ver signos de que el mercado laboral, de que la economía corre el riesgo de entrar en una recesión, probablemente va a parar la subida de tasas. Pero mientras sus indicadores no le indiquen eso, valga la redundancia, va a seguir subiendo las tasas. Y eso significa que el costo del dinero en el mundo y el costo del dinero en El Salvador va a aumentar. Además del aumento de nuestro riesgo país. O sea, aunque El Salvador no tuviera problemas de riesgo país, las tasas de interés van a subir. Ahora, esto no es exclusivamente porque El Salvador tiene una economía dolarizada. No, este es un fenómeno general por la inflación. Porque cuando hay un contexto de inflación, la receta convencional de política monetaria es que el Banco Central suba las tasas de interés. Entonces, Estados Unidos tiene una inflación que no se veía, la inflación de abril fue 8,5%, eso no se veía desde el 82, o sea, de hace 40 años. Entonces, la Reserva Federal ha echado mano del instrumento de política monetaria, que es subir las tasas hasta lograr que la inflación baje. Y eso es algo global, porque la estructura de tasas de Estados Unidos, con el peso que Estados Unidos tiene en los mercados de capitales internacionales, lleva a que los costos del capital suban en todos lados y por supuesto nosotros estamos dolarizados, nuestra economía depende de Estados Unidos por remesas, por exportaciones, por los vínculos del mercado financiero, entonces desde luego que vamos a sufrir ese efecto, independientemente si estamos dolarizados o no. O sea, todos los países están en ese escenario. Doctor, la baja calificación, por ejemplo, de Fitch, de Moody's y estas, ¿qué factores o qué indicadores son específicamente los que observan en los países para tomar la decisión de cuánto va a bajar y en qué nivel actualmente nos encontramos nosotros? Sí. Bueno, en la última calificación que dio Moody's, que nos bajó del CA1 a CA3, que es 2 peldaños a lo último de la escalera. Moody's tiene 21 peldaños, digamos, su calificación. Nosotros estamos en el peldaño 19. Nos bajó 2 peldaños, que no es usual. No es usual, normalmente va bajando de peldaño en peldaño. Pero en la última calificación nos bajó 2 peldaños y además nos puso en perspectiva negativa, que lo que normalmente significa es que en la siguiente revisión te voy a bajar todavía más. Entonces, ese peldaño significa que Moody's está viendo que El Salvador tiene un alto riesgo de impago, con referencia al bono no tanto al bono del 2023, sino al vencimiento del 2025. Entonces, básicamente las calificadoras nos están viendo como un país que tiene alto riesgo de que no vaya a pagar el vencimiento próximo de bonos. No tanto el del 2023, sino el 2025, 2027. ¿Qué es lo que ven las calificadoras? Bueno, ven el deterioro fiscal y en el caso particular de El Salvador, Moody's hacía mucho énfasis en su última evaluación en el hecho de que no ve que el gobierno de El Salvador tenga un plan creíble para hacerle frente a la situación fiscal. Entonces, sino que ellos ven que se continúa gastando, que no hay, como dicen ellos, un plan creíble para ajustar
la trayectoria de la deuda, que también el Fondo Monetario en su último informe del artículo 4 que presentó en enero de este año decía, si El Salvador continúa con las políticas actuales, la deuda es insostenible. Entonces, las calificadoras no ven, eso no quiere decir que no exista, ellas no lo ven, que haya un plan del gobierno para hacerle frente a esa situación. Entonces, esa es una de las razones principales de la degradación crediticia. Pero usted nos decía que no ve en el próximo escenario que El Salvador no pueda honrar los compromisos, o por lo menos al de enero del próximo año no vaya a pagar y caer en impago. Yo creo que lo va a pagar el del 2023 por lo que te decía, porque el presidente se va a lanzar a la elección en 2024 y no puede llegar con un impago. Entonces, por lo menos ese yo creo que lo paga. Ahora, en el 2025 viene otro vencimiento y en el 2027 otro vencimiento. Y de hecho, las calificadoras y los inversionistas piensan que hay más riesgo de impago del vencimiento del 2025. ¿Y es más plata en ese periodo? Anda también como, no recuerdo ahorita exactamente, pero anda 800 millones también, más o menos. Ahora, ahí ya no sabría yo, ¿verdad? Porque ya una vez que el presidente logre la reelección, no sé. Pero por lo menos el del 2023 yo podría decir que sí lo va a pagar. Doctor, queremos agradecerle que nos haya acompañado esta noche y compartir su análisis con los televidentes. Un gusto, Eduardo, siempre estar por acá. Así que lo esperamos en una próxima. Será un gusto volver a venir. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.